Bueno, en primer lugar, espero que os encontréis bien y un poquito siguiendo la idea de compartir alguna reflexión o algo que nos parezca interesante desde el punto de la intervención, pues hoy os traigo esta propuesta que me gustaría pues contaros, ¿no? La he llamado Aprendiendo el nuevo rol de quédate en casa para los niños. Mi idea es reflexionar con todas y con todos acerca de lo que nos estamos encontrando o esta nueva situación nos ha traído. Y en esta idea de abriros un poquito nuestra manera de entender y de pensar, pues ese es mi único objetivo, compartir pues lo que me ha venido a la cabeza en este tiempo de confinamiento, en esta situación que no es una oportunidad, a no ser que nosotros hagamos algo, es una situación con una gravedad, es una situación con una incertidumbre, con una preocupación y podrá ser una oportunidad si somos capaces de gestionar esto de alguna manera. Bueno, avanzo un poquito y os cuento que me gustaría compartir con todos. La idea es seguir esta estructura. Ya sabéis que nosotros desde el psicodrama seguimos una estructura de compartir ese escenario, el escenario donde pasan las cosas, encontrar los personajes que aparecen, construir las escenas, identificar cuáles son esas escenas, construirlas, ¿no? Y las construimos para algo. Queremos ver qué respuestas, qué aprendizajes aparecen cuando traemos esa escena que está ocurriendo y vemos qué queremos hacer diferente, qué alternativas tenemos. Y por último, pues unas pequeñas reflexiones que me gustaría compartir con vosotros. ¿Cuál es el escenario? ¿No? Ese escenario, si yo lo simplifico, ese escenario de esta situación, ahora podríamos pensar que para los niños y para las niñas, el escenario donde pasan las cosas es, ¿vale? El escenario es casa. Llevan 40 días metidos en casa. Algunos, algo más tal vez, ¿no? Se acabó el cole, no tuvieron que ir y bueno, podríamos pensar que este es el escenario. Es un escenario donde algo ha ocurrido que hemos tenido que meternos en casa, que hemos tenido que confinarnos en casa. El estar en casa, yo creo que es bueno que pensemos que para los niños antes significaba una cosa diferente. El tenerse que quedar en casa cuando había cole, el tenerse que quedar en casa cuando había unas determinadas rutinas, significaba, perdón, algo diferente. Yo lo pongo en esta transparencia, ¿no? Antes el escenario de quedarse en casa para los niños estaba ligado a dos o tres situaciones, básicamente. Esta es una situación muy nueva. Estaban enfermos o enfermas, ¿no? Yo estoy malito, estoy malita, y entonces me tenía que quedar en casa. La vida seguía, los compañeros y las compañeras estaban en el cole, nos mandaban deberes, y yo, porque estaba enferma, me quedaba en casa. Uh-huh. Otras veces nos hemos quedado en casa estando de vacaciones. Estábamos en ese periodo vacacional y nos quedábamos en casa tranquilamente, pero teníamos la opción de salir. Yo creo que la más parecida es a la que estamos viviendo es la de estar enfermos, pero no nos está pasando nada. Y como algún adolescente me dice que esto no es tanto de los niños, ¿no? Se quedaban en casa cuando estaban castigados sin salir. Entonces, este escenario de quedarse en casa parece que si no lo transformamos tiene una connotación negativa, tiene una connotación donde sobre todo podemos encontrar todo lo que no pudo hacer. Ese escenario es en el que ahora estamos viviendo, el escenario de casa donde aparecen esas situaciones, pero donde sabemos que es un escenario donde estamos, porque el mundo sigue estando fuera, porque lo que está pasando sigue estando fuera y desde casa nos tenemos que relacionar con lo que está pasando fuera y los niños y a las niñas les vamos a tener que ayudar a que se relacionen con lo que está pasando fuera, ¿no? Entonces, esta situación, este escenario de quedarnos en casa ya para ellos supone un aprendizaje diferente y un aprendizaje que no es elegido. Ellos no han hecho nada para tenerse que quedar en casa y a ellos no les pasa nada para tenerse que quedar en casa. Este escenario es un escenario
donde está apareciendo una palabra que yo creo que antes nunca habíamos utilizado, ¿no? La palabra cuarentena, la palabra confinamiento, una palabra que define esa situación de esa falta de opción, de elección, de poder hacer algo diferente fuera de nuestro hogar, de nuestro entorno. El confinamiento es una palabra nueva. Es un escenario donde están apareciendo duelos y pérdidas. Para algunos, duelos y pérdidas de espacios, de relaciones y de actividades, todo lo que no puedo hacer, todos los sitios a los que no puedo ir, todas las relaciones que no puedo tener, todas las actividades, bien, actividades voy a meter el cole también, todas las actividades que no puedo realizar de deporte, extraescolares, etc. Y en algunos casos también no se nos puede olvidar y no podemos dejar de lado esta realidad. Para algunos niños también va a haber pérdidas de personas, hay unos duelos específicos de personas. Cada uno en este escenario nos ha puesto en una situación diferente, pero es verdad que es una situación donde hay unas pérdidas, donde tengo que elaborar un duelo de cómo era, cuál era mi escenario antes y cuál es mi escenario ahora. También hay cambios reales en las rutinas y en los hábitos y en las propias actividades que puedo o no puedo hacer en casa. Y si algo define este escenario, es un escenario de incertidumbre. Es un escenario donde los adultos no les hemos podido contestar a muchas de sus preguntas y donde los adultos no estábamos preparados previamente para explicarles lo que iba a pasar. Tengo una frase de uno de los niños que decía, bueno, a los profes les preguntaban cuando les dijeron que no iba a haber cole, pues le preguntaron, bueno, ¿y las otras veces que ha pasado esto, cómo lo habéis hecho? No ha habido otras veces, ¿no? No ha habido otras situaciones donde hayamos tenido que tomar esta decisión. Desde ahí la excepcionalidad de este escenario y esa incertidumbre. Y todos esos puntos suspensivos que seguro que a vosotros se os ocurren, ¿no? Y que podríamos llenar mucho más este escenario de otros aspectos. También, dentro de esta estructura que os estaba diciendo, en este escenario tendríamos que encontrar esos personajes. Así vamos estructurando nuestras escenas. Esos personajes, bueno, tenemos ahí, ahora viendo, veo que no he puesto hermanos y hermanas y todo eso, pero bueno, los puntos suspensivos caben. Esos personajes está el niño, la niña, los amigos, los compañeros, los padres, los abuelos y esa familia extensa. Y en estos personajes siguen estando ahí, pero es verdad que están de una manera diferente, que nos relacionamos con ellos de una manera diferente. En ese átomo social que nosotros, o familiar, que nosotros muchas veces utilizamos para medir, para evaluar las relaciones, pues para los niños desde estas relaciones más concretas que tienen, pues muchos a lo mejor se han ido un poquito lejos. Los niños no se conforman con hablar, quieren estar. Y a lo largo de pues, este compartir mis ideas, me gustaría poderos compartir las vivencias de los niños que a través de los padres o que ellos mismos me han ido compartiendo de cómo viven, ¿no? Estos cambios en la relación con estos personajes. Pero además, si algo define, ¿no?, estos personajes, es la aparición de un nuevo personaje. Esa imagen que se ha puesto en el centro de todo, que es un virus, el coronavirus. ¿Y cómo cada niño representa ese coronavirus? ¿Cómo lo representa? Porque se ha colado en su vida y yo diría que para muchos es la razón por la que no pueden hacer muchas cosas, están encerrados, no pueden ir al cole, no pueden ver a los abuelos, no pueden. Pero ¿cómo les hemos ayudado a que representen el coronavirus? Hay un mogollón de materiales que la gente se ha esforzado por hacer para ayudar a los niños que son muy concretos a representar qué es este virus. Pero yo os invitaría a que los podamos parar y preguntar qué idea tienen, qué representación, porque en función de esto vamos a poder relacionarnos de una manera o de otra con esta
con este personaje. Es verdad que no es un personaje, pero en psicodrama nosotros lo definimos así. ¿Cómo les hemos ayudado a que definan a este personaje? ¿Cuánto les hemos dotado de esa información que necesitan para estructurar este nuevo mundo y estos personajes que están ahí? Estos son los externos y el coronavirus es externo. Luego tenemos más personajes, que son esos personajes internos que nosotros siempre concretamos de una manera que aparezcan, ¿no? Externalizamos las cosas que nos pasan por dentro para que tomen su lugar en la escena externa, porque si no, estaríamos viendo los aspectos que están ocurriendo de una manera incompleta, sin tener en cuenta las emociones, los sentimientos que todo esto nos está generando. Y no creo que solo haya sentimientos negativos en cuanto a el malestar que generan. Ya siempre definimos que todas las emociones no son buenas ni malas, sino agradables o desagradables. A veces decimos negativas o positivas en función de lo que nos hacen, ¿no? Nos generan por dentro. Pero tenemos que ver que las emociones, lo más importante es que sean ajustadas. Todo va a salir bien, pero en ese transcurso nos va a dar tiempo a sentir muchas cosas, a que aparezcan todos estos personajes, que algunos son antiguos, pero ahora todos están ahí un poquito mediatizados, ¿no? Como definidos o, bueno, manchados por este virus. Ese miedo, ese enfado, han aparecido unos nuevos héroes y heroínas que cada tarde, muchas veces a las 8 de la tarde, les salimos a aplaudir. Han aparecido sentimientos de confusión y de incertidumbre, que yo creo que son los que más alteran a los peques a la hora de poder, ¿no?, sobreponerse de algunas situaciones cuando para ellos todo este tiempo pues les genera ese malestar de cuándo se va a acabar, cuánto de largo se está haciendo, cómo en este proceso está habiendo un poquito tiempo para todo. También ha habido esas emociones seguramente de más alegría y de tranquilidad y de poder disfrutar de un ritmo diferente de vida, de estar más con la familia, con los padres, aunque sea un poco, y eso es lo que vamos a ver, en qué modo estamos pudiendo estar de esa manera diferente. ¿Cómo me estoy relacionando con todos estos personajes ya? Será parte de esas escenas que vamos a ver. Pero es importante meterlos en todas las situaciones de cómo están viviendo los niños esta situación de confinamiento, esta situación de quedarnos en casa, porque si no, no les estaremos ayudando en ese aprendizaje. Para mí, la presentación importante de los personajes, como os ponía en el bocadillo, viene de la presentación del coronavirus. ¿Qué o quién es el coronavirus? Es verdad que nosotros, como os decía, nos gusta personalizar. El coronavirus es, ¿vale?, un desconocido que ahora se ha convertido en el centro de nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a hacer esta definición de este personaje? ¿Cómo les vamos a ayudar a los pequeños que no saben mucho de epidemiología? ¿Qué es este virus? ¿No? ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Cómo podemos estar? Y a mí me gustaría pararnos en estos tres aspectos: la información, la experiencia y la vivencia. En función de la información que les hayamos dado, yo creo que hayamos compartido con los pequeños, con los niños y con las niñas, o con los adolescentes, que aunque tengan esa capacidad de buscar información por ellos mismos, también tenemos que ayudarles como adultos a poder entender lo que están leyendo y a poder dar mayor importancia, ¿no? Pero en función de esa información tendrán mayor o menor capacidad para relacionarse con esta nueva realidad. Es una nueva realidad que nos va a implicar cambios. Entonces, ¿qué información tienen los niños para ahora vivir de esa manera ajustada? La información viene de distintas fuentes. ¿Qué información les hemos dado? Luego lo contaré, pero es verdad que a mí una de las primeras definiciones que me dio un pequeño, bueno, no tan pequeño, de 11 años, del coronavirus, me dijo que era un virus y que los niños eran portadores de ese coronavirus, eran como las mochilas que iban contagiando a la gente. Esa era la imagen, ¿no?, de que el personaje que tenía en esa sensación. Entonces, bueno, con esa información
cómo yo me voy manejando en función de la incidencia. Y esto es verdad que depende de las situaciones que hayamos tenido, ¿no? La incidencia real de la enfermedad en su propio entorno o la relación con ella. No es lo mismo los niños que tengan en su entorno una persona que haya estado afectada, unos papás, mamás que sean personal sanitario, que tengan que salir a trabajar, que no. Bueno, ¿qué experiencia? ¿Qué realidad me ha tocado vivir? ¿Cuál ha sido la experiencia de lo que ha pasado y la capacidad que han tenido los adultos de transmitirle esta experiencia? Negar a los niños la realidad no les va a ayudar nunca. Aunque nos dé cosilla hablar de ello, la experiencia tiene que ser una experiencia que a ellos les ayuda a tener esa coherencia. Y en función, ¿vale?, de esa información y esa experiencia, podremos ayudar a los niños y a las niñas a construir la vivencia, ¿no? A tener en cuenta esa realidad presente, esa realidad que ha ocurrido y que a partir de ahora y que cuando todo esto acabe también va a condicionar nuestro modo de estar en el mundo y de relacionarnos. Esta situación nos tiene que generar una preparación para poder estar de un modo diferente físicamente y emocionalmente también. Y es sobre lo que me gustaría reflexionar. Y os invitaría desde vuestros roles, si sois terapeutas, a vuestros pequeños y desde el rol de padres, de primos, de tíos, de tías, que podáis un poquito pararos a ver cuál es la información, la experiencia y la vivencia. Y cómo todo esto ya no es solo está pasando algo, sino lo que está pasando, cómo me está pasando a mí y cómo lo vivo yo. Y ahí ya estaríamos, ¿vale?, adelantándonos a construir este personaje, ¿vale?, nuevo que ha aparecido en este nuevo escenario, que es el coronavirus, y que genera y que propone, o que impone, mejor dicho, una nueva relación con el resto de personas, es el coronavirus. Este virus se ha convertido en nuestra limitación y se ha convertido en su limitación. Yo os diría que los niños están muy fijados en aquello que no pueden hacer. Es verdad que están encontrando con todos sus recursos muchas cosas que sí que están pudiendo hacer, pero muchos de ellos están en la limitación. No puedo, no puedo, no puedo ir al cole, no puedo ver a mis amigos, no puedo salir a jugar, no puedo ir a la calle, no voy a poder ir al parque. Todas estas heridas, no voy a volver al colegio también, al ver. Todos estos aspectos, todas estas limitaciones han aparecido. El virus se ha convertido en nuestra limitación. ¿Qué escenas? Bueno, aquí habría muchas y simplemente quiero reflexionar en esta estructura que os estaba diciendo de definir ese escenario, que parece que si cogemos a nivel interno, en casa, me pasan las cosas en casa, pero a veces lo que me está pasando en casa es cómo estoy echando de menos, cómo me estoy relacionando con las cosas que me gustaría que estuvieran pasando. Y aquí voy a definir algunas que me parecen situaciones escenas bastante posibles que estén viviendo los pequeños y las pequeñas y cómo podemos ayudarles a, de una vez presentadas, bueno, pues tener una actitud diferente a la hora de resolverlas. Os pongo aquí, al cole no iba a ir 15 días y ahora ya no voy a volver. Ellos se fueron del colegio con una idea de 15 días, de un periodo cortito. Hay niños que tienen más capacidad o menos en función de la edad de poder representar el tiempo, pero ya parece que no voy a volver. Entonces, ¿cómo manejo esa situación? ¿Cómo manejo esa escena? ¿Cómo manejo cómo a mí qué me genera? ¿Cómo manejo esa situación? Tener miedo por la enfermedad. Ha aparecido ese miedo por la enfermedad en ellos, en su entorno, sí, ese miedo, que el miedo siempre, la función evolutiva que tiene es protegernos. Pero es verdad que es un miedo que a veces tenemos que ver cómo ayudarles a dar una respuesta. El miedo, a los niños les tenemos que ayudar a que hablen de él y que le representen y ver qué pueden hacer. Bueno, ya me estoy adelantando. La rabia por no poder hacer nada, porque esa parte de la impotencia que me genera, de la rabia que me genera, bueno, un poquito esa incapacidad
de todo lo que no puedo hacer. Me he quedado en esa limitación, en todas las limitaciones, en todos los noes. Echar de menos a los amigos. Y para ellos es verdad que, bueno, intentamos que les sirva, pero ellos no quieren ver a sus amigos por una pantalla, ellos quieren jugar con ellos o quieren estar del modo que a ellos les gusta y que los adultos tenemos más capacidad, ¿no? de trasladar los afectos o de mostrar los afectos con una distancia diferente, pero sabemos que los niños no tienen esa capacidad o, mejor dicho, tienen esa necesidad de un vínculo, de una relación diferente. Esa nostalgia de las actividades y lo que suponía y cómo me sentía con cada una de esas actividades, ese echar de menos que os decía, esa confusión de la tablet, de que ahora puedo estar todo el día con la tablet y cómo tengo la madurez suficiente o la capacidad de, cuando estoy viendo algo del cole, no estar al mismo tiempo haciendo otras actividades que me gustan más, ese duelo por la pérdida de los seres queridos en en esta situación donde, bueno, pues a todos está condicionada una despedida, pues para ellos que tienen menos capacidades de, ¿no? Como elaborar este duelo, pues cómo se lo estamos ayudando a gestionar. Estas escenas nos podríamos entretener un montón, pero mi objetivo no es tanto definiros esas escenas, sino un poquito desde nuestra manera de entender cada vez que aparezcan estas escenas, nosotros construimos ese escenario, identificamos esos personajes en esas situaciones concretas, no en lo general, para poder ayudarles a entender ese aspecto relacional y esos conflictos que están ocurriendo desde la realidad. Hay una situación de realidad donde la realidad ha cambiado y la realidad genera unas emociones, donde la realidad ahora la estoy viviendo de una manera diferente, donde el mensaje del mundo ha cambiado. Y lógicamente desde la fantasía, desde pues todo lo que yo pueda estar pensando que ya nunca voy a poder hacer, todo desde, ¿no? Esa vivencia, esas creencias que poco a poco los niños también han ido desarrollando cada vez que se han ido aumentando y aumentando este tiempo. En la infancia tenemos que tener esa capacidad y yo creo que es fundamental conocer, no dar por hecho, conocer cómo están viviendo esta realidad, cómo ellos y ellas lo están viviendo y cómo lo están gestionando. Desde su actividad a veces nos parece que están fenomenal y seguramente mucha parte del día están fenomenal, pero yo os invitaría a reflexionar, ¿no? En este modo de estar en el confinamiento, cuánto estamos permitiendo a los niños que nos cuenten cómo están viviendo esta realidad para detectar cómo tenemos que ejercer nuestro rol complementario, ¿vale? Y no suplementario, un rol complementario que les capacite, que les ayude a darse cuenta de qué piensan, qué sienten y qué quieren hacer con todo ello. Esa resolución de las escenas, ¿no? Yo os diría capacitarles cómo. Pues creo que parándonos a identificarlas y ayudarles a generar respuestas tanto externas como internas, porque sí que podemos generar un modo diferente, un modo de dar respuestas a estas situaciones. Y es verdad que yo creo que el error desde mi punto de vista, pues es dar por hecho que es lo que hay, es dar por hecho que esta situación es la que nos ha tocado y llevarlo lo mejor posible, pero a veces pues llenando a los niños de actividades, de rutinas, de tareas que son necesarias, pero que no tienen que separarles y que no tienen que alejarles de poder asumir que lo que está pasando es por algo y que tengo que poder aceptar, tengo que poder hablar, tengo que poder responder ante toda esta situación. Es decir, cada vez que aparezcan estas situaciones, ayudarles a dar una respuesta alejada de la pasividad. Hay muchos aspectos de lo que está ocurriendo que les podemos ayudar a que cambien con respuestas de qué quieres hacer con todo esto, cómo quieres expresarlo, qué te gustaría hacer diferente. Es verdad que en esta situación todos nos estamos dando cuenta de todo lo que no depende de nosotros, pero en la escena, en la parcela pequeñita que sí que depende de nosotros,
estaría bien que les diéramos la oportunidad a los niños de poderles capacitar, porque en la medida que no se están exponiendo a todo eso, no están aprendiendo los recursos que necesitan. Yo creo que hay que dosificar entre, ¿no?, cómo les transmitimos esta realidad y cómo les ayudamos un poquito a que puedan hablar de ella. A mí me parece como muy importante para retomar algunos de los sentimientos que a lo mejor se han tambaleado. Es así como aprenderemos este nuevo rol. Insisto, es el rol de quedarnos en casa. Ese rol le tenemos que aprender para todo lo demás que venga. Es un rol diferente en el que estamos aquí porque está pasando algo. Y un poquito en este nuevo aprendizaje de este nuevo rol, yo creo que es necesario que con los adultos tengamos en cuenta pues cuáles son las necesidades básicas emocionales desde nuestro esquema de pensamiento que Teo y Dalmiro nos explican de esta manera, pues vemos que hay unas necesidades que son evolutivas a nivel afectivo. Necesitamos para nuestro sano desarrollo emocional que se cubran de una determinada manera. Hay un primer momento donde los niños y las niñas son pasivo-dependientes, donde la función de este clúster materno del adulto es ser un sostén. Uh-huh. Todos necesitamos sostenes, pero cuando soy pasivo y dependiente, mucho más, porque yo no puedo hacer nada. Entonces, pues en la medida y en las situaciones donde los niños no pueden hacer nada, ¿no?, y son dependientes de nosotros, pues vamos a tener que cubrir estas necesidades. Luego los niños y las niñas van creciendo y se convierten, siguen siendo dependientes, pero ya desde una actividad, desde, ¿no?, esa propuesta de empezar a hacer cosas. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? La necesidad de seguridad, el que los adultos podamos asegurar que vamos a estar ahí y que todo esto que es un poco confuso podamos darle una respuesta de afecto, de valoración, esas desde la pasividad, y un poquito desde la actividad, pues necesitamos exigencia, ¿no? Como ese rigor, como ese poder potenciar el hacer cosas, necesitamos dotarles de protección y necesitamos dotarles de responsabilidad. Si se nos va la mano, ya sabéis, en el clúster paterno siempre decimos, en esa guía, se nos puede ir la mano y las heridas que se generan ahí serían un poquito porque hemos dado de más, hemos sobreprotegido, hemos hiperexigido o en lugar de responsabilizar, hemos culpado. Pero este escenario es diferente. Los niños no han hecho nada, a pesar de esa definición que yo os decía al principio, que me decía uno de los niños de que eran mochilas del coronavirus, que podían ser peligrosos para las personas. Lo importante desde la seguridad, desde esa necesidad de seguridad, es volver a retomar esa seguridad en un mundo que se ha convertido en peligroso. Y esas expresiones que han podido escuchar de que estamos en guerra, de que es peligroso salir a la calle, de que pues está muriendo gente, de que eso es una realidad. ¿Cómo podemos ayudarles a los niños a que en ese mundo volvamos a sentirnos seguros? ¿Sí? ¿Qué les podemos ir, cómo podemos ir construyendo este nuevo error donde esa necesidad de seguridad pueda ser cubierta de nuevo en esta nueva situación que ha podido, ¿vale?, generar estos sentimientos que decía de confusión y de seguridad? Ah, por cierto, lo tenemos que hacer como adultos, pero no hemos tenido una preparación diferente. Hemos empezado en el mismo tiempo esto de confinarnos y esta batalla, esta idea del virus. Va a depender cómo nosotros también lo estemos haciendo. Esa, ¿vale?, necesidad de sentirme querido, ¿no?, de sentirme amado, de sentirme querible, cómo la estamos cubriendo. Pues a veces tenemos que revisar con esta nueva manera de relacionarnos, cómo voy a sentir que nos quieren, que me quieren, que yo quiero. Aquí hay una frase de una niña, el otro día llamaba a la mamá y me decía, pues le hemos propuesto si quiere verte, que te podemos llamar por una videoconferencia para que estés un rato con ella. Entonces la niña, ¿no?, lo comparto porque me parece algo muy, muy descriptivo, le dijo a la mamá que estar conmigo no iba a estar, que me iba a ver, pero que ella iba a estar con una pantalla donde iba a hablar conmigo, pero no iba a estar conmigo, y que ella lo que quería era estar conmigo. Y eso mismo lo podemos encontrar
en los niños y en las niñas que nos dicen que ellos no quieren hablar con sus amigos, que quieren jugar con sus amigos. Esa valoración también es como yo me siento valiosa, valiosa, pues en este mundo donde tengo que aprender a hacer las cosas de una manera diferente, ya desde la pasividad sin hacer nada, en esta vorágine de que muchas veces nos estamos sintiendo incapaces e impotentes, pues cómo tenemos que tener esa idea de cubrir esa necesidad. Desde lo activo, pues ahí nos tenemos que poner también las pilas. ¿Por qué? Porque a veces, pues en ese proponer, 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 hacer, 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 para que los niños estén entretenidos, para que las niñas se cansen, para que las niñas, pues a veces les vamos a estar hiperexigiendo, sin tener en cuenta, pues que ellos también están viviendo esta situación de extrañeza. Entonces, desde ahí les estaremos hiperexigiendo de una manera que a lo mejor no es sana para ellos. También un poquito les vamos a tener, y esto a mí me parece muy difícil, que proteger sin sobreproteger, desde nuestras propias un poquito, no sé, dificultades de cómo estamos viviendo esta situación, pues va a ser fácil, ¿no? Esta manera de, en lugar de ayudarles a protegerse, pues sobreprotegerles. Y no olvidéis nunca que debajo de ese mensaje, como siempre nos decía y nos dice Teo, desde un mensaje de sobreprotección siempre hay dos mensajes, el de incapacidad y el que el mundo es peligroso. Entonces, me parece que el mundo se ha convertido en un lugar donde tengo que aprender muchas cosas y voy a ir con incapacidad, me va a costar un poquito más. Y también un poquito esa necesidad de poder ser responsable en un mundo donde ahora yo no he hecho nada para que esto me pase, en un mundo donde siento, ¿vale? Que yo no tengo esa idea que siempre me han transmitido de mis actos tienen consecuencias, ¿vale? Pero las consecuencias más grandes de todo esto no tienen nada que ver conmigo. Entonces, pues, ¿cómo les podemos seguir ayudando a los niños a que aprendan este nuevo rol de quedarse en casa? ¿Y por qué insisto tanto? Porque ese rol no solo es un papel, sino como siempre os decimos, es una propuesta relacional. Cómo yo, desde este nuevo rol, voy a poder construir los siguientes roles que voy a necesitar para seguir aprendiendo y viviendo los nuevos escenarios, las nuevas relaciones que me toca por hacer. Tengo que aprender los recursos y las habilidades necesarias. Y para eso van a necesitar esos contrarroles sanos que den sin reemplazar, que capaciten, como estábamos diciendo, desde lo que ellos y ellas van a poder aprender de un modo diferente. ¿Qué necesitamos? Necesitamos construir un nuevo modo, un nuevo papel, una nueva manera de estar en el mundo. ¿Para qué? ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar estas tres fases. A mí se me ocurría ponerlas así, seguro que en estas tres fases podemos encontrar mucha y de verdad que son unas ideas generales, pero bueno, sí me parece que es ese proceso que tenemos que hacer y que estamos en el primero, en ese primer momento de quedarnos en casa y de poder hablar de lo que ha sucedido. A mí me parece importante que podamos revisar después de 6 semanas que hemos hablado de todo esto y cómo lo hemos hablado. Yo siempre tengo la sensación que los niños y las niñas, pues a veces han perdido o tienen menos recursos para poder elegir si tienen un espacio para hablar, si no, con quién hablan, con no, y bueno, pues cómo estamos ahí acompañándoles. Un segundo momento que va a llegar prontito, parece que es el momento de podemos salir un poquito de casa. ¿Qué vamos a necesitar en ese momento? Parece que el domingo esto va a pasar. Y el tercer momento es poder reconstruir desde la reparación que hayamos hecho, desde la activación de los recursos, perdonar, desde no la pasividad, poder reconstruir desde una respuesta más activa y no pasiva, poder reconstruir lo cotidiano. Ese primer momento, pues un poco sigue estando ahí. Es el momento de quedarnos en casa y yo creo de poder hablar de lo que ha sucedido. Hemos activado hábitos nuevos de lavarnos más la mano, de que era necesario reajustar el tiempo, hemos reaprendido a relacionarnos de una manera distinta, hemos aumentado la creatividad seguro
y todas esas iniciativas, hemos aprendido a hacer clases online, todo eso, todo eso. Pero estaría bien que paráramos a pensar si los niños ven todo eso o se han quedado con la limitación que os decía al principio, y si se han quedado en todo lo que no pueden hacer y todo lo que han perdido y su miedo a que no lo van a recuperar, a esas vivencias, a esas situaciones, a esas relaciones, a esos juegos que han perdido y que no van a poder recuperar. Bueno, que podrá haber unas nuevas, pero que estas, ¿no? Ya no están, ya las han perdido. Entonces, bueno, ¿cómo hemos podido hablar de lo sucedido y de lo que va a seguir sucediendo? Este primer paso es fundamental y bueno, yo creo que para el siguiente paso es importante porque nos hemos quedado en casa porque estaba pasando algo y que nosotros hayamos sido capaces de coherentemente ajustar la vivencia de que está pasando algo y activar esos recursos nos va a ayudar a ese segundo momento que llega, que es el momento de podemos salir a la calle, pero un poquito. A partir del domingo podrán salir a la calle, pero nuestra tarea desde ese rol complementario que os decía de no reemplazar es cómo poderles ayudar a salir a la calle, cómo transmitírselo con la seguridad que necesitan y con la protección ajustada. Espero que salir a la calle desde esta manera sea algo que puedan disfrutar, que puedan pues es algo que llevan esperando mucho. Es verdad que yo creo que en su cabeza esperan una cosa diferente y está bien que les ayudemos a tener una imagen real de lo que va a ser salir a la calle, como os pongo ahí. Tenemos que salir a la calle con mascarillas y precauciones. Tenemos que salir de un modo diferente a la calle. El mundo que conocíamos ha cambiado. ¿Qué es lo que se van a encontrar distinto? No va a haber gente en la calle, no van a poder ir a los parques, no nos vamos a encontrar con muchas personas y no solo cómo va a estar el mundo, sino cómo nos vamos a relacionar cuando salgamos a la calle, porque no es volver a lo que había antes, vamos a tener que aprender un nuevo modo de relacionarnos, es decir, salir a la calle nos supone volver a relacionarnos como antes o que ya no esté pasando nada, ¿no? Esa etapa de transición entre no hemos podido hacer nada y ya podemos salir, no hemos podido hacer nada, entenderme, no hemos podido salir de casa, en casa hemos estado haciendo muchas cosas y este momento de transición de ya podemos salir un poquito a la calle. En función de cómo lo vayamos gestionando, los recursos que vayan teniendo los niños y las niñas, nos va a ayudar a este tercer momento, en el que creo que, bueno, pues este momento va a depender de lo que hayamos podido construir en las fases anteriores, de cómo hayamos aprendido a estar en casa, ese rol de quedarnos en casa de una manera conectada y no desconectada, y bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Es verdad que yo os pongo aquí que para confinarnos no tuvimos ningún tiempo de adaptación, lo tuvimos que hacer y punto. Y es verdad que estaría bien que busquemos el proceso de adaptación para la vuelta, no solamente desde qué me gustaría cuando pueda, cuando está muy bien esa proyección al futuro que tenemos con toda esa serie de cosas que para cada uno de nosotros, todos esos planes, situaciones que para cada uno de nosotros son importantes. Pero a mí me gustaría no solo qué es lo que quieres hacer, sino cómo hacerlos para que esa adaptación sea una adaptación donde tengamos en cuenta todo lo que sí tenemos, todo lo que hemos ido desarrollando para empezar como humanistas, centrándonos en esos recursos, en todos los recursos que les hemos ayudado a tener, que ya tenían y han activado, que han generalizado a esta situación para seguir pudiendo estar bueno, lo antes posible, no solo físicamente o legalmente cuando nos dejen, sino emocionalmente para salir a la calle, porque los adultos ya nos estamos haciendo preguntas de cómo vamos a salir, qué vamos a sentir cuando, bueno, pues a lo mejor en su medida los niños necesitan que les demos esa oportunidad. Por último, me gustaría compartir esta idea con vosotros, estas tres ideas con vosotros que a mí me han guiado a la hora de pararme y echar un ratito con este propósito de contaros lo que yo estaba sintiendo con estas historias de los niños, ¿no? Yo he visto que muchos niños
y muchas niñas nos han mostrado su gran capacidad de adaptación y de resiliencia. Yo creo que nadie pensaba que 6 semanas después, pues, los niños iban a tener esa capacidad de ajustarse, de estar, de tener sus momentos buenos y malos, de resolver esos conflictos, de seguir teniendo como esas iniciativas. Todas esa serie de aspectos han aparecido y desde mi idea es sobre todo fijarnos y poderlas generalizar a todas ellas, a todos esos aspectos que necesitan que les echemos una mano. Entonces, desde ahí, como adultos, desde el rol a cada uno que nos toque, como terapeutas, como padres, como madres, como, ¿no? Yo creo que como adultos tenemos que encontrar, tener esa capacidad de hacernos las preguntas adecuadas. Para mí las preguntas avanzadas no son qué ni por qué. Esas preguntas son muy desde lo racional, desde la información, desde lo cognitivo. Y sabemos que lo importante es más desde nuestra manera de entender el cómo y para qué. ¿Cómo vamos a hacerlo y para qué? ¿Cuál es el motor que nos guía a la hora de hacer esto? Porque hay muchos actos, hay muchas cosas que hacemos, hay muchas actividades que hacemos que pueden ser muy sanas o no, en función del motor, del para qué. Estaría guay que pudiéramos introducir más esa pregunta, no por qué hacemos las cosas, sino para qué. Pero sobre todo, como adultos, me parece que es buen momento para, pues, un poquito pararnos, perdón, a pensar cuánta capacidad tenemos de contestar a los niños, a cada uno desde el rol que nos toque, igual que antes os decía, a las preguntas que nos hagan, sin echarle chapas o charlas larguísimas. Las preguntas que nos cuentan, que nos hacen, que nos dicen, muchas veces necesitan respuestas concisas y concretas, porque los niños debajo de esas preguntas, las niñas debajo de esas cuestiones, tal vez lo que están intentando es recuperar esa seguridad que han perdido durante este tiempo. Entonces, a la hora de poder asumir, ¿no? Les hemos dicho muchas veces, no sé, pero tal vez necesitan ir recuperando esa seguridad para poderse volver a relacionar en un mundo que seguro que ha cambiado y que, bueno, en función de cómo les hayamos ayudado a transitar por toda esta situación, habrán podido, aparte de los que ya tenían, desarrollar sus recursos y potencialidades. Hasta aquí lo que quería compartir. Me gustaría, pues, un poquito desde esta reflexión que he intentado transmitiros, que pudiéramos ser esos roles complementarios, ¿no? Ejercer esos roles complementarios que necesitan para que los niños y las niñas, después de todo esto, sientan que han aprendido lo suficiente para seguir un poquito adelante y avanzando en lo que les toca, que es un poco esta idea de poder seguir adelante y vivir en un mundo que ahora ha cambiado y que nos tenemos que seguir relacionando con él. Pues muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención y ya sabéis si necesitáis cualquier cosa donde encontrarnos.